Dios te bendiga donde quiera que te encuentres. Mi querido hermano, hoy quiero invitarte a que mires este video hasta el final para que te des cuenta qué es el discernimiento que da el Espíritu Santo y cómo puede ser utilizado en tu persona, cómo vas a actuar cuando tienes el discernimiento que te da el Espíritu Santo. El discernimiento es algo muy importante en tu vida para que no seas engañado por los falsos profetas, por los falsos predicadores, por todos aquellos que dicen que traen la verdad. Ellos simplemente te modifican lo que predican para que tú estés de su lado. Por eso es que el discernimiento que el Espíritu Santo te da, por esa razón es que no vas a ser engañado. Enciérrate en tu cuarto y pídele al Espíritu Santo tener una intimidad con Él para que te dé el discernimiento. Y es así como no vas a ser víctima de ningún falso profeta, de los que dicen yo traigo la verdad y no la traen. Y vas a dejar de asistir tanto a una iglesia donde solamente se trata de una ritualidad, de una repetición todo el tiempo. Date cuenta cómo Dios quiere que vivas. Así es de que mira este video hasta el final para que te des cuenta cómo vas a actuar cuando tienes el discernimiento del Espíritu Santo. Quédate hasta el final conmigo. Jeremías 23:16 dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchen las palabras de los profetas que profetizan os hacen vanos. Este versículo nos revela una profunda lección sobre el discernimiento. Hay voces que pretenden ser de Dios, pero que en realidad solo están alimentando la mentira, y es necesario que tengamos la sabiduría para reconocerla. Dios levantó a los profetas como mensajeros de su palabra, y estos hombres, como Jeremías, estaban llamados a discernir las intenciones del corazón humano, las corrientes espirituales de su tiempo y, lo más importante, la verdad de Dios en medio de la confusión. El discernimiento profético no se trataba de predecir el futuro, sino de tener la capacidad de ver lo que estaba ocurriendo en el corazón del pueblo y de identificar la verdad en medio de toda la mentira. Jeremías, al confrontar los falsos profetas, no solo les señalaba sus errores, sino que también mostraba el corazón de Dios, un corazón que desea restauración y no engaño. Este discernimiento de los profetas no es algo que solo perteneció a tiempos antiguos. Dios sigue levantando profetas en estos días, personas que poseen un discernimiento profundo para entender lo que está sucediendo en el mundo espiritual y, a través de la revelación divina, guiar al pueblo hacia la verdad. Estos profetas no solo hablan del futuro, sino que tienen la capacidad de discernir lo que está ocurriendo en el presente, de ver las mentiras y las manipulaciones que se están levantando contra la verdad de Dios. Al igual que los profetas en tiempos de Jeremías, los profetas de hoy tienen un papel crucial en la iglesia y en el mundo. Su labor no es solo predecir el futuro, sino señalar las corrientes espirituales, discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios, y ser valientes a confrontar las mentiras y falsedades que se infiltran en todo el mundo. La falta de discernimiento espiritual es uno de los mayores peligros en tiempos de confusión y de engaño. El discernimiento profético nos ayuda a ver más allá de las apariencias y a identificar lo que está alineado con la voluntad de Dios. Los profetas del Antiguo Testamento tuvieron que enfrentarse a situaciones extremadamente difíciles, donde las voces de los falsos profetas eran poderosas.
dominaban la narrativa de la nación. Sin embargo, Dios les dio el discernimiento para mantenerse firme en la verdad, incluso cuando parecía que todo a su alrededor estaban siguiendo caminos erróneos. Hoy, en medio de la sociedad, podemos aprender ese ejemplo. Vivimos en un mundo lleno de voces que intentan desviar a las personas de la verdad de Dios, ya sea a través de la cultura, las ideologías o las enseñanzas erróneas que se infiltran en las iglesias. Es esencial que como cristianos busquemos el discernimiento de Dios para no ser arrastrados por esas corrientes. El discernimiento profético no es un don que se debe tomar a la ligera. Así como los profetas de antaño tenían la responsabilidad de hablar la verdad, a pesar de las consecuencias, aquellos que hoy tienen este llamado también deben estar dispuestos a enfrentar el rechazo, la persecución y la incomprensión. La recompensa de ser fiel a la voz de Dios es invaluable. La restauración de las almas, la perseverancia del pueblo. Por lo tanto, al reflexionar sobre el discernimiento de los profetas, nos damos cuenta de la importancia de cultivar este don en nuestras vidas. No solo se trata de tomar decisiones personales o de discernir entre lo bueno y lo malo, sino también de ser instrumentos de Dios que guían a otros hacia su verdad. Este discernimiento nos permite reconocer las mentiras que están siendo proclamadas, tanto en el mundo como en la iglesia. Nos da la sabiduría para caminar en el camino de la verdad como Jeremías. Los profetas y los hombres y mujeres de Dios que nos han precedido, Dios sigue levantando personas con este discernimiento hoy en día y nos llama a estar alerta, a ser fieles a su palabra, discerniendo lo que es de Él y lo que no lo es, para que su verdad pueda prevalecer en nuestros tiempos. A medida que hemos visto las diversas formas de que el discernimiento se manifiesta en la vida de los cristianos, hemos visto cómo este don no solo nos ayuda a tomar decisiones sabias, sino que también nos permite enfrentarnos los desafíos del mundo espiritual, tanto en lo personal como en la comunidad. Desde los días de los profetas, pasando por el tiempo de Jesús y el reinado de Salomón, el discernimiento ha sido una herramienta esencial para caminar en la voluntad de Dios. Hoy, como nunca antes, el discernimiento se vuelve una necesidad urgente. En el pasaje de Mateo 24:24, Jesús nos advirtió acerca de lo que sucederá en los últimos tiempos, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, a los escogidos. Este versículo resalta una de las realidades más desafiantes que enfrentaremos como creyentes o como cristianos: la capacidad de ser engañado incluso por aquellos que parecen ser cristianos auténticos, buenos predicadores. Si no estamos equipados con el discernimiento espiritual que solamente lo da Dios. El contexto de este pasaje se encuentra en el discurso de Jesús sobre los últimos tiempos, donde nos alerta acerca de los engaños y las mentiras que se levantarán en el mundo. Los últimos tiempos estarán llenos de falsedad, falsos cristos, falsos profetas y señales que parecen ser milagrosas, pero que en realidad son obra de engaño. Es esencial que como cristianos no solo estemos preparados para reconocer estos engaños, sino hay que aprender a vivir con un discernimiento profundo que nos proteja de ser arrastrado por ellos. El discernimiento en los últimos tiempos es más que una simple habilidad para ver lo que está bien o lo que está mal. Es una capacidad espiritual profunda que nos permite ver más allá de las apariencias, reconocer las influencias del enemigo, que se esconden detrás de lo que parece ser muy bueno. A lo largo de la historia
ha habido muchas corrientes de pensamientos y enseñanzas que se presentaban como la verdad, pero que al final resultaron ser distorsiones peligrosas de la palabra de Dios. En los tiempos finales, estas destrucciones serán aún más sofisticadas y las personas que la proclaman tendrán el poder de realizar señales y prodigios que pueden confundir a muchos. Es por eso que en este tiempo el discernimiento no solo es una opción, sino una necesidad urgente para la iglesia, para la comunidad cristiana. Hay que estar vigilantes, preparándonos para identificar cualquier mentira que se presente como verdad. El engaño se disfraza a menudo de algo positivo, algo que parece de Dios, pero no lo es. Las personas que no están equipadas con el discernimiento pueden fácilmente ser influenciadas, engañadas por estas mentiras, incluso si tienen buenas intenciones. El discernimiento espiritual nos protege de estas falsas personas, porque la verdad solo está en Cristo. A medida que nos acercamos a los últimos tiempos, la necesidad de conocer la palabra de Dios y de estar guiados por su Espíritu se hace más urgente. No podemos depender solo de lo que vemos o escuchamos en el mundo. Necesitamos estar profundamente conectados con Dios, buscando su dirección en todo momento. Es Él quien nos da la sabiduría para reconocer lo que es verdadero y lo que es falso. Es Dios quien nos capacita para discernir todas esas voces que no provienen de su espíritu, incluso cuando esas voces parecen ser cristianas o espirituales. La clave para no ser engañado es mantenernos firmes en la verdad. Si conocemos la palabra de Dios, si la vivimos y la enseñamos, podemos detectar fácilmente cualquier distorsión, cualquier falso profeta. El Espíritu Santo, quien mora en nosotros, también nos ayuda a discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Él nos da un sentido espiritual agudo que nos permite distinguir las mentiras del enemigo, que se disfrazan como verdades atractivas. Al final conducen a la destrucción. Por lo tanto, el discernimiento en los últimos tiempos es esencial para la supervivencia espiritual de los cristianos. No podemos permitir que nos engañen, que nos desvíen de la verdad. Debemos estar alerta, armados con el conocimiento de la palabra y guiados por el Espíritu Santo. Así no solo seremos capaces de reconocer los engaños que nos rodean, sino también de permanecer firmes en la verdad de Dios, sin importar qué poderosos sean los engaños que se presenten. Si alguna vez has sentido la presión de ser influenciado por algo que parecía de Dios, pero que no lo es, entonces sabes qué importante es estar espiritualmente preparados. Es en estos tiempos cuando las voces falsas se levantan más fuerte que nunca y debemos buscar más fervientemente el discernimiento de Dios. Solo a través de Dios podemos permanecer firmes, seguir su verdad y caminar con seguridad hacia el futuro que Él ha preparado para nosotros. Al entender la importancia del discernimiento en los últimos tiempos, nos preparamos para ser testigos fieles de la verdad, viviendo con sabiduría, discerniendo las señales y manteniéndonos firmes en la fe, sin ser arrastrados por las corrientes engañosas que surgen en los días finales. En los últimos pasajes que hemos visto, hemos aprendido que el discernimiento no solo nos ayuda a reconocer lo que está bien y lo que está mal, sino también es una herramienta poderosa para confrontar el mal y defender la verdad. Jesús nos enseñó a usar el discernimiento para identificar las falsas enseñanzas que intentan desviar al pueblo de Dios. En los últimos tiempos necesitamos estar alerta a las mentiras que el enemigo disfraza de verdades para engañarnos. En el ministerio de Pablo vemos cómo el discernimiento se convierte en una herramienta esencial, no solo para guiar a las personas hacia la verdad, sino también
para confrontar directamente las fuerzas malignas que buscan manipular y engañar a los cristianos. En Hechos 16, 16, 18 encontramos un ejemplo claro cómo Pablo usó el discernimiento espiritual para enfrentar un espíritu de adivinación que estaba controlando a una joven esclava. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual adivinando daba gran ganancia a sus palabras. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, clamaba diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de Dios. Y esto lo hacía por muchos días. Pablo se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. En este pasaje, Pablo muestra una clara manifestación del discernimiento espiritual al identificar que aunque la joven esclava estaba proclamando una verdad, que Pablo y sus compañeros eran siervos de Dios, la fuente de esa proclamación era un espíritu maligno, un espíritu de adivinación. Este espíritu, aunque parecía estar haciendo un bien al anunciar la verdad, en realidad estaba manipulando la situación, buscando distraer y desviar a las personas de la verdadera obra de Dios. Lo que Pablo hizo fue un acto de valentía y obediencia a Dios. El discernimiento no solo se trata de reconocer el bien y el mal, sino que se trata también de tomar acción y confrontar lo que no está alineado con la voluntad de Dios. Pablo no dudó en ningún momento en ordenar al espíritu que saliera de la muchacha. Lo hizo en el nombre de Jesucristo, mostrando el poder y la autoridad que tenemos como cristianos para enfrentar al maligno. Este acto de discernir el espíritu maligno y luego enfrentarlo directamente nos enseña varias lecciones importantes. Primero, el discernimiento nos da la capacidad de ver más allá de las apariencias. Aunque la joven estaba proclamando la verdad, Pablo vio que su comportamiento estaba siendo manipulado por un espíritu maligno. Muchas veces el mal se disfraza de bien. El discernimiento es lo que nos permite ver la verdad detrás de las apariencias. Segundo, el discernimiento nos impulsa a actuar. No basta con identificar lo malo, sino que debemos estar dispuestos a confrontarlo. Pablo no se quedó callado, ni se dejó llevar por la bondad de la joven. Él hizo lo correcto, ordenando al espíritu que saliera, y con esa acción liberó a la joven del control de esa fuerza maligna. A veces el discernimiento nos llama a actuar con valentía, no solo para señalar lo que está mal, sino para liberar a las personas de las cadenas que el enemigo ha puesto sobre estas personas. El discernimiento espiritual es una herramienta vital para el ministerio. Pablo, como líder y siervo de Dios, usó el discernimiento para identificar una fuente de confusión y manipulación en medio de su ministerio. A veces, el enemigo intenta meterse en lugares de influencia, disfrazándose de algo que parece ser bueno, pero que en realidad no es nada bueno. Está siendo utilizado para desviar a las personas. El discernimiento nos ayuda a proteger el ministerio y asegurarnos que lo que estamos enseñando y proclamando es verdaderamente de Dios. Si no tenemos el discernimiento, entonces no vamos a tener la capacidad de reconocer quién los está mintiendo, quién los está engañando. Por eso hoy en día habemos muchos cristianos que nos vamos a meter a cualquier iglesia a escuchar palabra de Dios, pero como nosotros no le hemos pedido el discernimiento al Espíritu Santo,
fácilmente somos engañados por estas personas. Debemos de decirle al Espíritu Santo, Espíritu Santo, dame el discernimiento. Y no solamente eso. Cuando nos encerremos en nuestro cuarto a platicar a solas con Dios, a tener un encuentro personal con Cristo, cuando nos encerramos en nuestro cuarto a estar en la intimidad con el Espíritu Santo, no solamente le pidamos el discernimiento, también digámosle que nos dé la revelación de la palabra. Porque solamente así no vamos a ser víctimas de los falsos profetas. No vamos a ser víctima de aquellos que predican la palabra de Dios y no es correctamente predicada. Si no tenemos el discernimiento, no vamos a tener el valor de decirle a la persona que está haciendo lo incorrecto, que está predicando lo que no es. Porque estas personas que predican la palabra de Dios para engañar a los demás, a los que no tienen el discernimiento o a los que no logran comprender la palabra de Dios, ellos nomás quieren seguir predicando de esa manera para que estas personas estén de su lado. Pero cuando tienen un encuentro con otra persona que tiene el discernimiento, allí sí no pueden hacer nada. Porque si hay discernimiento, nadie te podrá engañar. ¿Por qué? Porque vas a tener también ese conocimiento a través de la palabra y vas a tener esa revelación de la palabra, el cual también te va a ayudar a que nadie te engañe, a que no seas víctima de los buenos cristianos que te traen una palabra envuelta en lo bueno. Pero cuando tú te desenvuelves esa palabra, te das cuenta que no es una palabra correcta. Te hablan bonito, claro. Les conviene que tú estés de su lado. Por eso, dile al Espíritu Santo que te dé el discernimiento, que te dé la revelación de la palabra. Y solamente así no vas a ser engañado por los falsos profetas. Que Dios te bendiga. Que Dios guíe tus pasos. Enciérrate en tu cuarto para que tengas una intimidad con el Espíritu Santo. Dios te bendiga.